con que él está hablando, le está diciendo, clámame que yo te responderé, hablando sobre una pregunta, porque, por ejemplo, si yo te voy a responder es porque tú me estás preguntando algo. Yo no puedo interactuar con alguien, o sea, responderle algo a alguien si él no me pregunta. Es como que yo te digo a ti, ¿dónde queda el polideportivo? Tú vas a decir, allí queda, en tal lugar. O sea, me estás respondiendo la pregunta que tú estás haciendo. O sea, cuando habla de responder es porque esa persona, Jeremías, comenzó a preguntarle al Señor. Así como Abacú, así como cada uno de la gente que vivíamos en aquel tiempo. Padre Cristo, en esta hora venimos a una sesión más de tu programa Compartiendo Contigo. En esta hora quiero anunciarte esta gran historia que vamos a estar hablando sobre el fuerte espiritual. Lo puedo ver en pantalla, este anuncio donde yo sé que Dios hablará a las vidas de aquellos que no conocen al Señor. Es algo donde este muchacho viene de la nada, donde no había talento, donde la gente creía que nunca iba a llegar a hacer nada. Sin embargo, tú lo ves capacitado para ayudar a muchos jóvenes en la vida espiritual. Por eso no te lo pierdas el próximo domingo, la gran entrevista en inclusiva sobre el poeta espiritual. En esta hora quiero traer un tema a nuestras vidas, el cual yo sé que Dios nos hablará. Amén. Siempre digo esto, que no tiene que estar de acuerdo conmigo, con lo que yo pienso. Simplemente estoy compartiendo una información. En la oración, vamos a hablar sobre la oración según la Biblia. Amén. En la oración siempre nos han enseñado a nosotros a orar de rodillas, orar, meditar de la palabra, adorar a Dios con los ojos cerrados, subir las manos, levantar las manos y así sucesivamente. Pero en verdad, nosotros aún cuando pequeños orábamos siendo ignorantes, no sabíamos lo que era orar. Yo me acuerdo que yo cuando estaba niño, yo tenía 8, 9, 10 años, yo oraba el Padre Nuestro muchas veces. Eso es lo que yo había aprendido desde ese entonces. Y hoy en día veo que Dios coge esa ignorancia, pero con una actitud de corazón súper agradecido, por ejemplo, eso activa una fe en que Dios escuchó quizá una oración en ignorancia y la trajo aquí a nuestro corazón, la trajo viva y nos llamó por su misericordia. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 6, verso 6. Ya saben que cuando... Vamos a leerlo desde el 5 para no irme de la ecuación del texto. Dice, y cuando oréis, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, eso es a mí que Dios me está hablando, amén. Mas yo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no ser vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos,
pues vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y todos los siglos. Amén. Amén. Aquí leemos un texto bíblico que muchas veces se utiliza en las religiones, en todas. Amén. Ya que hay tanta religión, wow, increíble. Pero gloria a Dios. En Jeremías 3:33 hay un texto bíblico que la gente lo usa mucho, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis mentores en aquellos tiempos me enseñaron que clamar era tú ir a un lugar, a un monte, a un lugar específico y vocear alto, vociferar. O sea, clamar era como vocear, que te escucharan y que los espíritus, como si ellos fueran sordos, digo yo, no sé. Pero bueno, gloria a Dios. Pero cuando habla, clama a mí y yo te responderé, le está diciendo al autor de esa palabra, que era Jeremías en ese entonces, lo que el espíritu con que él está hablando le está diciendo: clámame que yo te responderé, hablando sobre una pregunta. Porque, por ejemplo, si yo te voy a responder es porque tú me estás preguntando algo. Yo no puedo interactuar con alguien, o sea, responderle algo a alguien si él no me pregunta. Es como que yo te digo a ti: ¿dónde queda el polideportivo? Tú vas a decir: allí queda, en tal lugar. O sea, me estás respondiendo la pregunta que yo te estoy haciendo. O sea, cuando habla de responder es porque esa persona, Jeremías, comenzó a preguntarle al Señor. Así como Abacú, así como cada uno de la gente que vivíamos en aquel tiempo, para poder interactuar con Dios, hablar con Dios, necesitaba necesariamente comenzar a preguntarle al Señor. Hoy en día, a nosotros nos enseñan a pedir. Pedir se dará, buscar y haré, tocar y se abrirá. Y esas son las incógnitas en cual cuando tú comienzas a razonar, cuando comienzas a hacerte preguntas, a hacerte análisis, por qué no da resultado esto, por qué yo oro y oro y oro y no pasa nada. Y todo eso llega a un estado en el cual nosotros como creyentes necesitamos obligatoriamente hacernos preguntas en nuestro corazón: ¿qué ha pasado? Señor, ¿por qué no he avanzado? ¿Por qué estoy en el mismo lugar? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué yo no estoy cambiando? ¿Por qué mi familia no está cambiando? ¿Por qué mi familia no llega a un arrepentimiento? ¿Por qué si mi hermano está metido en la droga no cambia su posición? Y todo eso, esas preguntas nos enseñan a nosotros a tener una conversación con el Señor. Amén. Dios, más que tú le pidas, necesita que tú conversas con Él. Por eso dice: a quien mi Padre nos dará que le pide Espíritu Santo. Espíritu Santo es algo, es la misma presencia de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence. Y para yo poder convencerte, necesito tener un argumento por encima del que tú tienes en tu mente, en tu corazón, en tu intelecto. Y obligatoriamente necesito tener una fuerza mayor espiritualmente que la que vos tienes. Entonces, por eso, cuando Jesús nos enseña este tipo de oración, nos pregunta:
No sean como los hipócritas, que ellos le cantan orar de pie para ser vistos. Perdón, cuando hablamos de una oración, hablamos de algo que es secreto, algo que nadie tiene que saberlo, alguien no tiene que necesariamente saber que tú estás orando o saber que tú estás pidiendo, si es que tú vas a pedir, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu gime dentro de nosotros con gemido indecible para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. También dice, pedí y no tenéis, pedí más, porque pedí para vuestra ley. La Biblia nos enseña tantas cosas, hermanos, sobre la oración, que necesitamos nosotros aprender, por lo menos, este texto que leímos, en cual Jesús nos enseña: mas tú cuando oréis, Jesús nos está enseñando cómo orar. Amén. Jesús nos va a dar una instrucción de cómo nosotros podemos tener una comunicación con nuestros padres, que es Dios en este caso. Amén. Porque si nosotros oramos sin el conocimiento, automáticamente es posible que estemos orando con otros dioses. Es posible que nos estemos conectando con otra entidad que se hacen pasar por Dios. Porque eso, los espíritus, a las entidades espirituales, son espíritus que se hacen pasar por Dios a causa de que ellos quieren que el hombre esté ignorante, de que no conozca al Señor, porque cuando conocemos al Señor, si nos conectamos con otro espíritu, nos vamos a dar cuenta con qué espíritu nos estamos conectando. Entonces, siempre es necesario que nosotros entendamos con qué espíritu nos estamos conectando. Amén. Por eso dice, oraréis con el entendimiento. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Cuando habla de aposento, no está hablando solamente de un lugar solitario. Cuando habla de aposento, acuérdense que dice la Biblia que nosotros somos casas espirituales. Pero nosotros somos casas espirituales. Y cuando la Biblia habla que nosotros somos casas espirituales, nos está diciendo a nosotros, tú tienes muchas áreas en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, no sé, como tú lo quieras llamar. En tu interior tú tienes muchas áreas. Cuando habla que tú eres casa, tienes que saber las áreas que tiene una casa. Una casa tiene sala, una casa tiene cocina, tiene marquesina, tiene galería, tiene baño, tiene habitación, tiene patio, tiene área de lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando habla de aposento, habla de un lugar de intimidad, en el cual en este caso sería la habitación, porque para la habitación no entra todo el mundo. Si tú no le das permiso, alguien entra a tu casa y tú no das permiso de entrar para la habitación, ellos no pueden entrar por sí mismos, tú lo permites. Amén. Entonces, cuando habla del aposento, está hablando de un lugar íntimo que en este caso sería tu corazón. Y cuando habla de cerrar la puerta, significa que tú tienes puertas abiertas, necesitas cerrarlas. Antes de tu orar, necesitas entender que necesitas concentrar tus pensamientos. Porque cuando tú oras con unos pensamientos en otras atmósferas o pensando en otras cosas, te estás conectando con espíritus que no son entidades de Dios. ¿Por qué? Por causa de que tus pensamientos no están alineados a lo que Dios quiere. Por eso dice la Biblia, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. También dice la Biblia que los de limpio de corazón, ellos verán a Dios. Hablando aquí, no allá, hermano. Amén. No se vaya para la eternidad ni para el cielo, aquí. Dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, cuando yo ando en paz,
cuando mis pensamientos están alineados en paz y yo estoy en santidad porque estoy conociendo al Señor, entonces estoy viendo a Dios. Puedo interactuar con Dios, puedo estar en esa conversación con Él ahí, a solas. Amén. Entonces, cuando yo entro y cierro todas esas puertas, todos sus pensamientos los concentro en una alineación con el Espíritu de Dios. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, Dios está ahí conmigo. Dios siempre estará con aquella persona que estén de acuerdo a obedecer esos principios para poder orar. Tú tienes que entrar en tu aposento, entra en tu corazón y tú revisas, por ejemplo, tuve 50 pensamientos negativos hoy, estuve 10 positivos, estuve navegando en espíritu de lujuria, en espíritu de robo, en espíritu de mentira, de chisme, de contienda. Estuve pensando en el hermanito negativamente, estuve trayendo pensamientos negativos sobre alguien. Y cuando tú piensas algo negativo sobre alguien, está trayendo la imagen de Dios. Amén. Por eso tenemos que guardar vuestras almas. O sea, cuando tú cuidas vuestra alma, tú estás cuidando todo pensamiento que se te ocurran subirte por tu mente. Y cuando tú cuidas tus pensamientos, automáticamente tú estás cuidando tu corazón, estás cuidando tu alma. Pero cuando tú entras, dice la Biblia, cae su pensamiento en su corazón, establecer. Cuando tú cuidas tus pensamientos, estás cuidando tu alma, tu corazón. Eso ayuda a que cuando tú vayas a pensar algo y tú automáticamente tú tengas el conocimiento, tú identifiques ese pensamiento de dónde vino y puedas quitarlo, reprenderlo o cambiarlo por otro. Amén. Por eso en Romanos 12 nos enseña, no conforme a este siglo, sino renovado el espíritu de vuestro entendimiento, para que luego compruebe cuál es la voluntad de Dios. O sea, tú nunca con pensamiento negativo vas a estar yo presente contigo para ver cuál es su voluntad. O sea, nunca podemos entender cuál es la voluntad de Dios si nuestros pensamientos están turbados en cosas negativas. Por eso es necesario que usted y yo, cuando vayamos a orar, concentremos nuestro pensamiento primeramente y después, amén, y después pueda tener un espacio para la oración, amén. Y tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, la gente se pregunta, ¿qué es lo que el Padre ve en secreto? Él ve lo que está en tu corazón. Él ve lo que está en tu interior. Él ve lo que está en tu secreto. Porque dice la Biblia en el Salmo 139 que ya no está el pensamiento en mi mente, no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes toda. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de ti? Si me voy después del mar, ahí tú estás. Si voy debajo de la tierra, ahí tú estás. Si voy arriba, tú estás. ¿Dónde quieres estar Dios? Porque Dios mira cada intento de pensamiento de tu corazón. Entonces, cada vez que tú vayas a la presencia de Dios en la oración y tú vas a interactuar con Dios, automáticamente ya Dios sabe de qué tener necesidad. Porque la intención ya Él la sabe. Ahora bien, cuando tú vayas, tienes que ir humillado en su presencia para que Él pueda poder identificar cuál es la verdadera intención que tú tienes. Para Él poder traer el espíritu que tú necesitas para que tú puedas ser suplido en esa área. Amén. Siempre tenemos que tener cuenta de algo. Dice la Biblia, a quien que pida Espíritu Santo, Él no se lo daría. Significa que todo lo que tú tienes que pedir sea espiritualmente. Tú no puedes venir a pedirle a Dios un carro, una casa, cualquier cosa material. Dios quiere que tú le pidas algo espiritual. Porque con lo espiritual las cosas serán añadidas. Tú estás violando principios.
La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. O sea, que tú necesitas obligatoriamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú no puedes ser injusto y creer que te va a ir mal, que te va a ir bien. Tú no puedes desobedecer los principios de Dios y creer que te va a ir bien. Entonces, los principios nos enseñan que primeramente tenemos que concentrarnos en las cosas espirituales y luego todo será añadido. Por eso en la carta de Juan dice: hermano Gallo, quiero que prospere según como prospera tu alma. La gente quiere de todo, la gente quiere ser bendecida, la gente quiere que le vaya bien, la gente quiere que Dios lo prospere. Pero en verdad, para Dios poder prosperarnos, necesitamos obligatoriamente nosotros poder obedecer los principios de Dios. Amén. Nadie puede ser bendecido por Dios si no obedece sus principios. Amén. Y cuando ore, no use vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, y no haga pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, vosotros pues oráis así. Jesús nos enseñó esta oración, y Jesús nos está enseñando aquí: cuando tú ores, ora así. O sea, te está dando a entender, cuando tú vayas a orar, ora de esta manera. Dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira que bien. Primeramente dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Necesitamos entender que los cielos están altos, muy elevados. Entonces, cuando nosotros entendemos que los cielos están muy elevados, necesitamos entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Como más altos los cielos a la tierra, así son los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. O sea, necesitamos entender que los pensamientos de Dios son tan elevados que nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender sobre el conocimiento de Dios para poder adquirir un conocimiento que por lo menos se eleve un poco al conocimiento de Dios, para poder tener intelectualidad, poder tener comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Vosotros pues oraréis así: santificado sea tu nombre. Significa que cada vez que yo elevo un pensamiento con una palabra de Dios, dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra que viene de Dios, que no es la escritura. Amén. Dice la Biblia que toda escritura no vino por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a aquellos a escribir las escrituras. La escritura no es de interpretación privada, es lo primero. Nadie puede decir que es así, que es así. O sea, nadie puede decir que es solamente como ellos dicen. Porque hay muchas informaciones, en estos tiempos hay demasiadas informaciones. Y hay informaciones diferentes. Pero nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu para ser inspirados por la Escritura. A través de ella poder conseguir la palabra de verdad, que es la que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Por eso dice que hay un Espíritu de verdad y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para convencer y el Espíritu de verdad es para traer vida y aclaración a la mente del ser humano. El Espíritu de verdad es de la palabra, el que revela la Escritura. Por eso en Corintios 2 nos dice: ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Por eso, pero cuando nosotros conectamos con el Espíritu de Dios, automáticamente Dios comienza a revelarnos lo que está oculto en el corazón de Dios. Y eso es algo elemental
para nuestras vidas espirituales, tener un contacto con el Espíritu de Dios para que Dios nos revele. Porque las cosas profundas Dios las guarda para aquellos que le aman. Por eso la iglesia se ha quedado en la misma doctrina, se ha quedado en los conceptos, se ha quedado en lo mismo de aquellos tiempos. Y ustedes pueden ver que ya no causa el mismo efecto que causaba antes. Porque en aquellos tiempos estaba en un tiempo de ignorancia, en el cual se fluía el poder de Dios con cualquier cosita, con cualquier palabra, con cualquier emoción. Le decía a una gente, corre y correa. Pero ahora se necesita obligatoriamente tener un conocimiento pleno, en el cual Dios pueda hablarnos a nuestras vidas y pueda convencernos para que active la fe nuestra y esa fe active el poder. Amén. Entonces, ya con el conocimiento de antes, con tú decir, Cristo viene, sí es muy bueno, Cristo viene. Pero ¿qué pasa? Que Pablo nos enseña en Hebreos capítulo 6 que tenemos que seguir más adelante, a un camino mucho mejor. ¿Por qué? Porque a través de ese camino nosotros podemos conectar con la profundidad de la palabra. Amén. Tenemos que soltar el odre viejo para poder conectarnos al odre nuevo, para poder recibir el vino. Amén. Entonces, cuando tú certifiques el nombre de Dios en tu vida, va a venir el reino a nosotros. Y se va a poder hacer la voluntad de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no tiene el reino de Dios. O sea, si yo no estoy de acuerdo al presidente de la República Dominicana, en este caso de Luis Abinader, si yo no estoy de acuerdo a ese reino, automáticamente comienzo a ver principios o normas, normas de tránsito, normas judiciales, leyes de todo tipo de leyes, amén, medio ambiente, etc. Entonces, cuando yo comienzo a desobedecer esos principios, lo que va a pasar es que esos principios me van a llevar a mí a que me causen un problema o puedo caer preso o lo que sea, porque estoy violando los principios de este presidente, de este reino o de este gobierno en el lugar que yo me encuentro. Entonces, cuando yo no obedezco esos principios de ese reino, no puedo hacer la voluntad de ellos, o sea, no puedo estar de acuerdo con ellos. O sea, si tú no estás obedeciendo los principios de Dios, automáticamente no puedes estar de acuerdo a los principios de Dios. No puedes estar tú de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso necesita obligatoriamente ponerte de acuerdo con los principios primeramente para que Él no venga y luego Él te va a enseñar la voluntad de Él a través de esos principios. Por eso no podemos muchas veces orar, no podemos conectar con Dios porque estamos muy lejos de lo que es los principios de Dios, mucho menos conocer la voluntad. Amén. Como en el cielo, así también en la tierra. O sea, hay una voluntad del cielo y nosotros aquí en la tierra queremos hacer la voluntad del cielo como nosotros queramos. Sin embargo, nosotros digamos, eso es así. Por ejemplo, si tú no usas la falda larga, por ejemplo, o la falda corta, tú no puedes entrar al reino de Dios. Si tú no te pones velo, no puedes entrar al reino de Dios. Son conceptos de la tierra. Ahora, el cielo funciona con los principios de Dios. Amén. El cielo no funciona con los principios humanos. El cielo funciona con los principios de Dios. El pan nuestro de cada día danos hoy. Cuando hablo del pan, hablo de la palabra. O sea, la revelación nuestra de hoy, danos hoy. De cada día, danos hoy. Por ejemplo, dame una revelación hoy que podemos entender todo lo que va a pasar en todos los tiempos. Amén. Danos el pan de cada día, danos hoy. O sea, de cada día, danos hoy lo que podemos, por ejemplo, danos una palabra que podemos entender
todo automáticamente de lo que va a pasar en todos los tiempos. O sea, danos la palabra de hoy, lo que podemos entender mañana, pasado, traspasado, hasta que nos vayamos de esta dimensión. Lo que nos está diciendo la Escritura ahí, la revelación de hoy nos va a ayudar a nosotros a estar de pie para toda la vida. Amén. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. La de Dios. Amén. Si alguien no permanece en el camino fue porque no tuvo una revelación de Dios y creyó que fue de Dios. Amén. Porque nosotros podemos tener un concepto de nuestro propio mente, nuestro propio intelecto, nuestro propio conocimiento. O sea, el hombre tiene esa capacidad, pero no tiene vida de Dios en ese conocimiento. Amén. Y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a los deudores. Nosotros necesitamos quitarle la deuda a cada persona que nosotros hemos ofendido, perdonar los pecados de aquella persona que nosotros le hemos ofendido, o le hemos hecho pie de tropiezo, o le hemos juzgado en algún momento. Nosotros siempre estamos muy prestos, así, en juzgar a los demás. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, no juzgues para que no sea juzgado, con la misma vara que tú miras será medido. Mira primero la viga de tu ojo, para que veas bien, sácatela, y verás bien para poder juzgar a los demás. Amén. Pero Dios, en verdad, nos manda a nosotros concentrarnos en nosotros mismos, porque a través de que tú te vayas arreglando tú mismo, tú vas a poder ayudar a los demás, hasta con el ejemplo que tú hagas, hasta con los beneficios del reino que tú tengas, hasta con el resultado de tu vida. La gente va a decir, wow, yo quiero ese Dios, yo quiero los resultados que Él tiene y el Dios que hace que Él tenga esos resultados. Amén. Por eso no podemos buscar conflicto con otras personas humanas, sino siempre tener la paz que Dios nos manda. Amén. Para poder perdonar los pecados de esa persona en el mundo espiritual. Dice, y no nos metan en tentación, más líbranos del mal. Y no nos metan en tentación significa que cuando yo no borro mi pecado, cuando yo no borro la maldad que yo he hecho en mi vida, siempre voy a tener pruebas, siempre voy a tener dificultades. La gente siempre dice, wow, ¿qué proceso estoy pasando? Hay procesos o hay situaciones, yo no le llamo procesos, sino desiertos. Hay desiertos que tú estás pasando, es porque tú lo estás provocando y no te estás dando cuenta. Es porque hay una energía, todavía una deuda que tú debes, que necesitas quitarla del mundo espiritual. O sea, tú no puedes pasar siempre lo mismo. Necesitas cambiar de desierto. Jesús fue una sola vez al desierto y fue para vencer a Satanás. O sea, él no fue a dejarse amedrentar ni a pasar el mismo desierto cada momento, sino él fue una vez para siempre. Y desde ahí en adelante, dice la Biblia que salió bajo el poder del Espíritu. Entonces tú dices, no, eso es Dios para enseñarme cosas. No, Dios no necesita que tú pases situaciones difíciles para enseñarte. Dios no necesita que tú fracases en un matrimonio para enseñarte lo lindo que es un matrimonio y lo perfecto. El apóstol Pablo no se casó y es el que mejor habla del matrimonio porque tuvo una comunión con Dios. Tú lo único que necesitas es tener una comunión con Dios, hacerle preguntas para que Él te diga cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos que tú necesitas remover o quitar para poder estar en comunión con el Señor. Tú necesitas obligatoriamente hacerle preguntas a Dios por qué tú estás pasando la situación que estás pasando. Tú necesitas obligatoriamente hacerle preguntas a Dios de que por qué te está yendo mal.
De esa manera, tú puedes comenzar a arreglar cosas. No necesariamente tú tienes que estar pasando el mismo desierto. Nunca una persona va a estar pasando la misma situación a menos que no esté enfermo. Dice el libro de Josué que cuando ellos circuncidaban los prepucios, el pueblo de Dios daba vuelta en el mismo lugar hasta que se sanaron del corazón. O sea, tú siempre vas a pasar lo mismo hasta que no sane tu corazón. Y hasta que no sane tu corazón, no puedes tener contacto en la oración, porque tu oración no puede ser escuchada, por lo menos por Dios. Por eso es necesario que aprendamos a orar de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos enseña que antes de yo orar, necesito entrar en mi aposento, necesito cerrar la puerta. Nadie puede orar a Dios si no cierra la puerta. Cerrar la puerta es cerrar aquello que no está de acuerdo a la Escritura, que no está de acuerdo al conocimiento de Dios, que no está de acuerdo a los principios de Dios y que verdaderamente no te va a ayudar a ti a tener un contacto con ese Dios que tú dices tener, ese Dios que tú dices que tú oras y no tener los resultados de Él mismo. Por tanto, es necesario que nosotros meditemos en este tema para que tú puedas conectar con el Espíritu de Dios de verdad. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué pasa que estás clamando y no te están respondiendo? Es porque necesitas cerrar la puerta. Necesitas cerrar puertas. Necesitas cerrar puertas de enemistades, de personas que tú lo has rechazado, personas que tú has hecho cosas negativas, personas que tú le has robado, personas que tú le has cogido prestado y no le has pagado. Tú necesitas cerrar puertas. ¿Por qué el Señor no está fluyendo de acuerdo como antes yo fluía? Porque necesitas cerrar puertas. Necesitas cerrar puertas. Es necesario que tú atiendas a tu corazón y no sea como el muslo sin entendimiento. No sea un animal que está diciendo Dios a ti, sino que visualice, examina tu corazón y cierre las puertas. Yo siento que Dios te está hablando a través de esta palabra. Yo siento que Dios va a hablar contigo para que tú cierres puertas que de hace mucho tiempo han estado abiertas. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 10, el que no ya le vallado lo morderá la serpiente. Y hay serpientes que están mordiendo, hay serpientes que están entrando a tu puerta, y es porque tú no estás cerrando el vallado. Tú no estás poniendo el platillo que tienes que poner en esa puerta. Cierra la puerta y verás la presencia de Dios hablando contigo y acompañándote día y noche. Gracias, Señor. Padre, mira a aquellas personas que van a escuchar este video. Te pido, Señor, que tú les des entendimiento de la oración para que ellos puedan orar de acuerdo a tus principios, Señor. Cada persona que va a escuchar este video, Señor, te pido que tú le abras la puerta de los cielos, que ellos puedan hacer las cosas de acuerdo a como tú quieres que se haga. Amén. Gracias, Señor Jesús. Esta fue una sesión más de tu programa Compartiendo Contigo. Hasta la próxima. Bye, bye.